Análisis de remesas en México. Un proyecto elaborado por Denis de la Paz y Raimundo Domínguez. Por remesas se entienden a la cantidad de moneda nacional originada por una persona física en el extranjero y que es enviada para ser entregada a un beneficiario en territorio nacional. Cuando trabajamos con modelos discretos, la descripción del proceso será a través de una colección de tiempos separados, los cuales están igualmente separados en el eje del tiempo, y en ocasiones estos son infinitos. El objetivo de esta primera parte del proyecto es analizar una base de datos usando un modelo discreto. En este caso usaremos árboles de clasificación con el fin de obtener un resultado que nos permita saber cuál es el tipo de remesa que más usan los migrantes mexicanos para así llevar los bienes obtenidos en el extranjero a sus familiares en sus lugares de origen. Los tipos de remesa son los que se muestran en pantalla. Remesas del tipo Money Orders son un tipo de cheque irrebotable, ya que son prepagados, es decir, se pagan antes de usarlos y suelen utilizarse en lugares donde no es posible pagar en efectivo. Cheques personales son medios de pago simples, en los que la operación de compraventa internacional es de confianza. Transferencias son operaciones en las cuales el traspaso de dinero de una persona o institución a otra se realiza de manera electrónica con fondos. Efectivo y especie. Este proceso de pago se realiza a través de objetos o servicios distintos al dinero en efectivo. Aquí mostramos una pequeña parte de la base de datos que utilizaremos. Observemos que la primera columna muestra las fechas por meses, partiendo desde el año de 1995 hasta el 2021. La segunda columna muestra total de remesas que entrarán al país por mes. El resto de columnas pertenece a los 32 estados que conforman la República Mexicana. Y finalmente, la columna llamada remesas categorías contiene dos datos distintos. Un 0 si las remesas disminuyeron a comparación del mes anterior y un 1 si aumentaron. El primer enfoque que daremos son los árboles de clasificación. En este tipo de métodos, la variable predictora deberá ser cualitativa, mientras que el resto de variables independientes pueden ser cuantitativas o cualitativas. Comúnmente los utilizamos para predecir o para clasificar, depende del objetivo que se esté siguiendo. La forma en la que trabajan este tipo de árboles es ir haciendo cortes en los datos de manera consecutiva, de tal manera que se vayan encontrando variables y valores capaces de minimizar una función de costos y así encontrar la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. Observemos la imagen de la izquierda, vemos que partimos de un nodo raíz. Este nodo raíz contendrá la población completa y a partir de aquí se harán cortes en los datos en función de la variable independiente con mayor significancia para el corte que se hizo. Después del corte raíz nacen nuevos cortes que son llamados nodos internos. Estos nodos internos también contienen cierta población total con una variable independiente que tuvo mayor significancia en ese número de datos que se está contemplando. Y después de cada nodo interno se llega al nodo terminal. Estos nodos terminales indican la clasificación o la predicción final. Bueno, ahora pasemos a la parte de la aplicación usando árboles de clasificación y a partir de la base mostrada anteriormente, donde trataremos de encontrar la variable que mejor clasifique las remesas totales. Y obtuvimos como resultado este árbol de clasificación en donde contemplando el 100% de los datos totales, las remesas en efectivo son las que tuvieron mayor significancia en toda nuestra base, de las cuales el 52% cae en la categoría de sube. Si las remesas en efectivo son menor que 54, entonces encuentra el primer corte
del cual se toma el 92% de los datos totales, y de ese 92% el 49% cae en la categoría de baja. Pero si esta condición no se cumple, entonces termina la clasificación para un 8% de los datos totales, de los cuales el 88% cae en la categoría de sube. Bueno, y a partir de este corte encuentra otros dos, hace otros dos cortes. Si se cumple la condición de que las remesas en money order son menores que 109, sí encuentra este nodo, del cual se toma el 64% de los valores totales, de los cuales el 45% cae en la categoría de baja. Después, si las remesas en transferencia son menores a 2025, si sí son menores, encuentra otra clasificación, pero para ahora las remesas en efectivo, considerando el 34% de los datos totales, y de ese 34% vuelve a tomar el 34%, o sea, toda la población que contempla, de la cual toda esta población cae en la categoría de baja. Si sí se cumple la condición de que las remesas en efectivo son mayores o iguales a 26, encuentra un nodo terminal, del cual se está tomando el 17% de los datos, y de ese 17% el 20% cae en la categoría de baja. Pero si no se cumple, encuentra otra clasificación para las remesas money orders otra vez. Si estas remesas son mayores o iguales a 91, si sí se cumple, encuentra otro nodo terminal para el 2% de los datos totales, del cual el 12% cae en la categoría de baja nuevamente. Pero si no se cumple la condición, hace otra partición, de los cuales y nuevamente vuelve a considerar las remesas en money orders para este corte, del cual toma el 14% de los datos, y de este 14% el 54% cae en la categoría de sube. Si se cumple esta condición, encuentra un último corte para el 12% de los datos, y de ese 12% el 49% cae en la categoría de baja. La variable más significativa para este corte fueron las remesas en transferencia, y aquí encuentra dos nodos terminales, de los cuales dice que del 3% de los datos totales, el 20% cae en las categorías de la categoría de baja, y si se cumple la condición, si no se cumple la condición, el 8% se toma el 8% de los datos totales, de los cuales el 59% cae en la categoría de sube. Ahora, volvemos a este nodo, ¿no? Entonces, si no se llegara a cumplir esta condición, termina la clasificación para un 3% de los datos totales, de los cuales el 78% cae en la categoría de sube. Ahora regresemos a este otro nodo. En este nodo se toman las remesas en efectivo como la variable más significativa para el 29% de los datos. En este nodo se toman las remesas en efectivo como la variable más significativa para el 29% de los datos, de los cuales el 57% cae en la categoría de sube, y encuentra dos nodos terminales. Si se cumple esta condición, encuentra un nodo terminal para el 7% de los datos, de los cuales el 27% cae en la categoría de baja, y en el otro caso
se toma el 22% de los datos, de los cuales el 67% cae en la categoría de sube. Ahora regresemos a la otra parte del primer nodo interno que se encontró. Entonces, si no se cumple esta condición, tenemos otro nodo interno del cual ahora se toma el 29% de los datos totales y considera que la variable más significativa para ese 29% son las remesas en efectivo, de los cuales el 60% cae en la categoría de sube. Entonces, si las remesas en efectivo son menores a 33, encuentra otro nodo interno del cual considera al 24% de los datos totales. De ese 24%, el 53% cae en la categoría de sube nuevamente, y la variable más significativa son las remesas en cheques. Si se cumple esta condición, que las remesas en cheques son mayores o iguales a 3.7, entonces encuentra un último nodo interno del cual se considera el 7% de los datos. De ese 7%, el 35% cae en la categoría de baja, y considera que la variable más significativa fueron las remesas en transferencia. Si estas remesas en transferencia son mayores o iguales a 239, entonces termina la clasificación para el 3% de los datos, del cual el 9% cae en la categoría de baja, y en caso contrario considera el 4% de los datos, de los cuales el 58% de esos datos cae en la categoría de sube. Ahora regresemos otra vez acá arriba. Si las remesas en cheques no son iguales a no son mayores o iguales a 3.7, entonces encuentra una clasificación para las remesas en efectivo, considerando el 17% de los datos, y de ese 17% se toma al 60% para la categoría de sube. Entonces, otra vez, contemplando esta condición, si las remesas en efectivo no son menores a 17, encuentra un nodo terminal con el 9% de los datos, y de ese 9% de los datos el 75% cae en la categoría de sube. Pero si se cumple esta condición, vuelve a encontrar otro nodo interno para las remesas money orders, de los cuales el 8% considerando el 8%, y de ese 8% considera el 44% en la categoría de baja. Después, si esta condición no se cumple, termina la clasificación para un 2% de los datos, de los cuales el 71% cae en la categoría de sube, y en caso contrario considera al 6% de los datos, de los cuales el 33% cae en la categoría de baja. En caso contrario de que esta condición no se cumpla, encuentra la clasificación final para una consideración del 9% de los datos, de los cuales el 75% cae en la categoría de sube. Y por último, regresándonos a esta condición, si no se cumple que las remesas en efectivo son menor a 33, entonces encuentra otro nodo terminal considerando el 5% de los datos, y de ese 5% el 94% cae en la categoría de sube. Y bueno, en resumidas palabras, lo que nosotros encontramos, los resultados que se encontraron con el árbol anterior se pueden representar a través de esta gráfica, donde la variable más significativa para nuestra base de datos
fueron las remesas en efectivo, con una representación del 26.65%. Después, las remesas por transferencia representaron el 16.97% y las remesas por cheques representaron un 15.31%. Y por último, las remesas money orders representaron un 12.02%. Siguiendo con el proceso del proyecto, procederemos a darle un nuevo enfoque al análisis de las remesas. Los modelos continuos son aquellos en los que las relaciones entre las variables relevantes de la situación real se definen por medio de ecuaciones diferenciales, ya que éstas nos permiten conocer el comportamiento de las variables en cierto tiempo. Problemas tales como saber de qué manera se transfiere el calor de un molde o determinar cómo fluye cierto material dentro de una tubería, e incluso predecir el comportamiento del nivel de un tanque de gasolina al paso del tiempo mientras el vehículo está en marcha, se pueden simular con este tipo de modelos. Durante esta sección del proyecto nos apoyaremos del informe llamado Movilidad Social en México, las 5 regiones, para poder dividir el país en zonas y así determinar de una mejor forma la tendencia de las remesas. Esto en caso de que al utilizar un modelo llamado regresión lineal múltiple, en el total de las remesas nos arroje un resultado que no se pueda utilizar. Como se muestra en pantalla, tenemos 5 regiones. La norte, que está comprendida por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La norte occidente, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas. Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y San Luis Potosí comprenden el centro norte. El centro, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Y finalmente el sur, que estará comprendido por Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además utilizaremos una nueva base de datos extraída del Banco de México, la cual nos ofrece información trimestral del ingreso de remesas en efectivo por cada estado perteneciente a la República Mexicana. Al utilizar esta tabla de datos, proporcionaremos el mejor modelo de regresión lineal múltiple, de tal manera que se trate de predecir una tendencia futura de la cantidad de remesas ingresadas en los siguientes meses, o incluso en años, en función de cada uno de los estados del país, además de proporcionar cuáles de ellos son de vital importancia para un aumento en las remesas. La regresión lineal múltiple es un método estadístico que trata de ajustar modelos lineales de una variable independiente, y esta variable debe ser cuantitativa, y una o varias variables dependientes X y también cuantitativas. Este tipo de modelos son utilizados mayormente para hacer predicciones o identificar ciertas tendencias futuras. La recta de regresión que se utiliza para modelar regresión lineal múltiple es la que se muestra en pantalla, donde las variables dependientes están explicadas por k menos subvariables independientes. Los parámetros del modelo son beta 1 consecutivamente hasta beta k, y es la variable dependiente. ET es el error estocástico, mientras que las XY son las variables independientes. En la aplicación para regresión lineal múltiple vamos a considerar los dos tipos de resultados que obtuvimos y un último modelo que dará pie al siguiente capítulo. Como se mencionó al inicio, para este capítulo hicimos una separación de estados por las 5 zonas del país, y uno de los primeros resultados que obtuvimos fue para el modelo del centro norte, en el que contempla a Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y San Luis Potosí. Estos 5 estados corresponden a las variables independientes que vamos a considerar, y la variable dependiente serán las remesas totales ingresadas. Entonces, al hacer el summary de este modelo, lo primero en lo que nos vamos a
a centrar es en conocer qué tan relevantes fueron estos estados para la predicción de las remesas ingresadas. Y esto nos vamos a fijar en este valor, en esta columna. Entonces, si el valor correspondiente a esta columna es menor al nivel de significancia de 0.05, entonces vamos a decir que esa variable sí tuvo relevancia para nuestro modelo, pero si es mayor no tuvo relevancia para el modelo. En este caso únicamente Michoacán y San Luis Potosí fueron relevantes para la predicción de las remesas ingresadas. Otro estado que tuvo muy poquita relevancia fue Jalisco, y el intercept, que corresponde al parámetro independiente de nuestra recta de regresión. Lo segundo que nos vamos a fijar del summary es en la R ajustada. La R ajustada nos va a indicar la capacidad predictiva que tuvo el modelo. En este caso tuvimos una R ajustada del 91.8%, o sea que tiene una buena capacidad predictiva. Y en el p-value, va a indicar qué tan confiable resultó ser este modelo. Y nuevamente volvemos a considerar como referencia el nivel de significancia 0.05. Si este p-value es menor al nivel de significancia, entonces decimos que nuestro modelo es confiable. Pero si el p-value es mayor al nivel de significancia, el modelo no fue confiable. En este caso tenemos un modelo confiable. Y aparentemente parece ser un buen modelo de predicción, pero una de las propiedades que deben cumplir los modelos de regresión lineal múltiple es que los residuales o los errores de este deben comportarse de manera normal. Eso vamos a considerar una prueba de normalidad, que esta puede ser la prueba de Harke-Vera, la cual corresponde a una prueba de comparación de hipótesis, en donde la hipótesis nula vamos a considerar que tenemos errores normales y la hipótesis alternativa no tenemos errores normales. Entonces, si nuestro p-value es menor al nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula y decimos que los errores son normales. Pero si el p-value es mayor al nivel de significancia, vamos a aceptar la hipótesis alternativa de que los errores no son normales. En este caso tenemos un p-value mayor al nivel de significancia, por lo que vamos a rechazar la hipótesis alternativa y vamos a aceptar la nula de que los errores de nuestro modelo no son normales. Por lo tanto, este modelo del centro norte está incumpliendo una de las propiedades de los modelos de regresión lineal múltiple y no podemos considerarlo como un buen modelo de predicción. Y así como este modelo, obtuvimos otros dos, me parece. El siguiente modelo con el que se trabajó fue con el modelo sur, que considera los 8 estados de la zona sur del país, en el que las variables independientes fueron Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y la variable dependiente fueron las remesas ingresadas. Al hacer el summary del modelo, obtuvimos más estados que fueron relevantes para la predicción que en el modelo anterior. En este caso, el intercept vuelve a ser relevante. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo fueron estados relevantes para la predicción del total de remesas ingresadas. Después vamos a ver la R ajustada, y nuestro modelo tiene una capacidad predictiva del 97.85%, más que en el modelo anterior, y el p-value es menor al nivel de significancia,
por lo que es un modelo confiable. Otra manera de conocer si nuestros residuales se comportan de manera normal es haciendo un gráfico del normal cuckoo-plot. En este gráfico lo que queremos es que nuestros valores, que son estas bolitas que están aquí, se ajusten lo más posible a esta recta de aquí. En este caso tenemos que la mayoría de nuestros valores se acoplan a esta recta, a excepción de estos como 5 valores que se conocen como valores atípicos, pero la verdad es que son muy poquitos y consideramos que los residuales de este modelo sí se están comportando de manera normal. Después el segundo paso fue conocer cómo fue que se ajustaron los datos reales a los datos de predicción, y para eso hicimos este gráfico en el que la línea color morada representan los datos reales y la línea color azul representan los valores de predicción. En este caso, pues observamos que la predicción el ajuste de estos datos fue bastante bueno, a excepción como por ejemplo aquí tuvimos un piquito y no se acoplaron tan bien, pero por ejemplo tenemos otras como por ejemplo aquí los valores se ajustaron casi de manera perfecta. Y por último hicimos la predicción para como teníamos datos trimestrales, hicimos la predicción para los siguientes 8 trimestres de enero a marzo, en el que la línea color morada representan los datos reales y la línea color azul representan los valores de predicción. En este caso, pues observamos que la predicción el ajuste de estos datos fue bastante bueno, a excepción como por ejemplo aquí tuvimos un piquito y no se acoplaron tan bien, pero por ejemplo tenemos otras como por ejemplo aquí los valores se ajustaron casi de manera perfecta. Y por último hicimos la predicción para como teníamos datos trimestrales, hicimos la predicción para los siguientes 8 trimestres de enero a marzo de 2021 hasta octubre y diciembre de 2022, que son estos que están aquí. Entonces parecen ser que la predicción que obtuvimos fue presentar una tendencia alcista para las remesas de 2021 y el último trimestre de 2022, y efectivamente comparamos con los datos de INEGI de las remesas en 2021 y sí se tuvo una tendencia alcista. Y por último mostramos la recta de regresión con la que podemos obtener estos valores que están aquí para más futuros datos. Pero también no hay que ser tan ambiciosos y querer predecir muchos años, porque al querer predecir muchos años con una recta de regresión puede ser que esta llegue a tener más errores al tratar de predecirlo para más años. Y por último vamos a mostrar el modelo general en el que contempla los 32 estados de la República. En este caso obtuvimos al darnos cuenta del summary, vemos que todos los países, los estados, los considera como relevantes para nuestro modelo. Entonces sentimos que desde ahí como que ya nuestro modelo estaba teniendo un sobreajuste y tuvimos una reajustada de un 1, o sea, perfecto. Entonces consideramos que probablemente nuestro modelo estaba teniendo un sobreajuste, y para darnos cuenta hicimos nuevamente la prueba de normalidad de Harkevera y justamente obtenemos un p-value mayor al nivel de significancia
por lo que el modelo está mal y no podemos, con regresión lineal múltiple, no podemos obtener un buen modelo para los 32 estados de la República. Para finalizar este proyecto, atacaremos nuestro tema principal desde un enfoque estocástico, el cual complementará los resultados que no se obtuvieron en el capítulo anterior. Un modelo estocástico corresponde a un análisis de un conjunto de variables aleatorias que dependen de algún parámetro y además están ligadas en el tiempo t, de tal forma que para cada valor de t existe una probabilidad. Estos tipos de modelos disponen de elementos aleatorios, los cuales se encuentran distribuidos dentro del modelo. De esta forma es más fácil predecir el valor calculado y a su vez la cantidad en términos de probabilidad de ocurrencia. En términos sencillos, un modelo estocástico nos permite evaluar las posibilidades de ocurrencia de eventos que no se pueden prever con exactitud. Dichos modelos pueden abarcar muchas áreas de interés, como lo son la ocurrencia y análisis de accidentes, marcadores, procesos de epidemias, entre muchas más. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este enfoque es complementar los resultados obtenidos en el enfoque continuo. Es decir, mediante el modelo de series de tiempo obtendremos la tendencia y pronósticos futuros para el total de remesas, contemplando todo el conjunto de estados de la República Mexicana. Cabe recordar que al usar la regresión lineal múltiple para el conjunto de estados de la República, no se logró obtener una predicción del ingreso de remesas totales en México, debido a que este no cumplió con la prueba de Jarque-Vera. Una vez planteado el objetivo general de este apartado, procederemos a ocupar la misma base de datos, la cual se presenta en pantalla. Se conoce como series de tiempo al conjunto de observaciones que va tomando una variable cuantitativa sobre intervalos de periodos de tiempo separados de manera regular. Las aplicaciones de esta están dadas en economía, meteorología, química, medicina, entre otras. Podemos denotar una serie de tiempo como x de t menos xt, donde el índice está relacionado con el tiempo t. Además, debemos tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre cada medición debe ser constante. Las componentes de una serie de tiempo son las siguientes. Tendencia es el comportamiento a lo largo del plazo de la serie. Estacionalidad, comportamiento patrón, consiste en las subidas o bajadas periódicas que se presentan. Ciclos son oscilaciones alrededor de la tendencia en periodos largos de tiempo. Aleatorio, movimientos que no son capaces de predecirse ya que no siguen un patrón específico. Una vez definidas las componentes de las series de tiempo, es importante saber que nos vamos a encontrar con dos tipos de estas, las series estacionarias y no estacionarias. Series estacionarias. En este tipo de serie, la media y la varianza son constantes a lo largo del tiempo y la covariancia es función del rezago, mientras que las series no estacionarias, la moda, la varianza y covarianza no son constantes a lo largo del tiempo, pero podemos transformar una serie no estacionaria a una estacionaria, diferenciando cuantas veces sea necesario. El test Dickey-Fuller es una prueba que indica si una serie es estacionaria o no, a partir de la identificación de la tendencia en series temporales mediante un contraste de hipótesis. Y se consideran las siguientes pruebas de hipótesis. H0, la serie es estacionaria. H1, la serie no es estacionaria. La prueba aceptará la hipótesis nula si esta es menor que el nivel de significancia. Alfa menos 0.05. H0 menor a alfa. En caso contrario, se aceptará la hipótesis alternativa si esta es mayor al nivel de significancia. Ahora en la aplicación para series de tiempo vamos a tratar de encontrar una predicción que sí contemple los 32 estados de la República. Lo primero que hay que observar es cómo es el comportamiento de nuestros datos a lo largo del tiempo. En este caso,
tenemos o se puede observar que las remesas tuvieron o tienen una tendencia alcista. Entonces, cuando intentamos hacer modelos de series de tiempo, que los comunes son como los ARMA, no puede presentar tendencia, por lo que tendríamos que diferenciar la serie y ver si al diferenciar la serie ya estamos trabajando con series estacionales, o sea que no presentan tendencias, y, y seguir diferenciando hasta encontrar buenos modelos de predicción. Pero R tiene una función que se llama autoarima, y al tú generar modelos por autoarima, esta te arroja el mejor modelo, ya puede ser Sarma, Arima, Sarima, Arma y no me acuerdo qué otros más. En este caso nosotros quisimos generar el mejor modelo para esta serie de tiempo no diferenciada, y justamente obtenemos un modelo Sarima. Estos modelos Arima son los mismos que los modelos Arima, solamente que vamos a tener una parte estacional y una parte no estacional y una periodicidad. Entonces, el mejor modelo que encontró para nuestra serie de tiempo fue el Sarima. En la parte estacional tenemos un autorregresivo, una diferencia y no tenemos 0 medias móviles, y en la parte no estacional no tenemos autorregresivos, nuevamente tenemos una diferencia y una media móvil con periodicidad 4, porque justamente nuestros datos son trimestrales. A partir de aquí nosotros propusimos 6 modelos, de cada uno con diferentes parámetros para la parte estacional y para la parte no estacional, pero con la misma periodicidad. Entonces quisimos encontrar cuál de estos 6 modelos era el mejor modelo para hacer una predicción de nuestras remesas. Un criterio para encontrar el mejor modelo a partir de comparaciones entre ellos es la prueba de Akaike, y esta prueba mide qué tan bueno resulta ser un modelo a partir de la comparación entre ellos. Entonces, si el valor de A y C es chiquito, nos está diciendo que ese es el modelo con el que tenemos que hacer nuestra predicción. Pero si es grandote, nos está diciendo que el modelo no es tan confiable al hacer nuestra predicción. En este caso tenemos que el Sarima 5 tiene el menor AIC, y consideramos este modelo para hacer nuestra predicción. Y bueno, el Sarima 5 en la parte estacional tenemos un autorregresivo, una diferencia y 2 medias móviles, y en la parte no estacional tenemos un autorregresivo, una diferencia y una media móvil con periodicidad 4. Entonces, al hacer nuestro ploteo de predicción, tenemos esta predicción que está aquí, que aparentemente parece ser una buena predicción, porque no es como una línea nada más, una tendencia que nos está dando, sino que estamos teniendo oscilaciones entre los periodos que nosotros queremos predecir. Para darnos cuenta si realmente este es un buen modelo, podemos utilizar un criterio de normalidad otra vez en los residuales, y nuevamente ocupamos la prueba de Harkevera, y tenemos que nuestro p-value de la serie de tiempo es mayor al nivel de significancia, por lo que los errores de este Sarima no se están comportando de manera normal. Así que este modelo realmente no es el mejor. Así que lo que hicimos a partir de que no todos los modelos tienen una normalidad en sus errores, fue primero checar la normalidad de cada uno de ellos.
y el SARIMA, que tiene un nivel de significancia, un p-value menor al nivel de significancia, fue el SARIMA 4, que el p-value es de 0.03. Así que mandamos llamar al SARIMA 4 y nos dice que tenemos un autorregresivo. Bueno, en la parte estacional tenemos un autorregresivo, una diferencia y una media móvil. En la parte no estacional nuevamente tenemos un autorregresivo, una diferencia y una media móvil con la misma periodicidad. Ahora, En conclusión, al utilizar distintos enfoques y modelos respectivamente para estudiar un tema de interés, podemos darnos cuenta que se realiza un análisis más profundo, es decir, lo que un modelo determinado no puede hacer, tal vez existe otro que sí lo pueda hacer. Obviamente sabemos que existen modelos exactos y otros que no nos arrojan un rango de predicciones. Una vez dicho esto, al llevarlo al análisis de las remesas en México, mediante un enfoque descrito y usando árboles de clasificación, obtuvimos el método en el que nuestros paisanos envían bienes económicos hacia sus lugares de origen, siendo las remesas en efectivo el procedimiento principal. A partir de esto se obtuvo una nueva base de datos, la cual contenía información acerca de este método de envío de remesas. Usando regresión lineal múltiple, obtuvimos las tendencias de estas para las distintas zonas del país, las cuales regularmente muestran propensión al alza. Además, obtuvo los estados que más aportan información para facilitar la obtención de pronósticos futuros. Los podemos ver aquí rodeando la República Mexicana. El problema principal del método anterior se presentó cuando se estudió la República en general, es decir, todo el conjunto de estados. La solución a este problema fue usar un distinto enfoque, así mediante una perspectiva estocástica, y usando series de tiempo obtuvimos los pronósticos que faltaban para concluir el proyecto, ya que en esta última parte del proyecto sí pudimos hacer una predicción general para las remesas totales en modo de envíos en efectivo, considerándose todos los estados de la República. Finalmente, con base a este proyecto, podemos asegurar que las remesas totales que ingresan a nuestro país seguirán al alza, presentando ligeras variaciones, pero siempre preservando la tendencia alcista.